Antes de comenzar, dime tu nombre y desde dónde me estás acompañando. Es importante saber quién está del otro lado cuando abrimos un archivo que el tiempo intentó enterrar, pero no logró silenciar. Soy Aurelio Salvatierra, y lo que estás por escuchar no es solo un documento perdido de una pequeña aldea de Navarra en 1912. Es una ruptura, un antes y un después en la vida de un pueblo que jamás volvió a pronunciar el nombre de un niño. Aun cuando siguió caminando entre ellos, encontré este archivo en un cajón que no debería haber estado cerrado, sin título, sin fecha en la portada. Apenas un papel doblado dentro que decía: cuando algo vuelve, no siempre vuelve completo. Algunas historias empiezan con un grito, otras con una desaparición. Esta comenzó con una tormenta, no una tormenta común, sino una que los ancianos de la región describieron como si el cielo se hubiera rasgado de lado a lado. Rayos que no caían rectos, sino curvados, como si buscaran algo específico en la tierra. Viento que no avanzaba, sino que circulaba en remolinos, como si rodeara algo invisible. Y un silencio súbito después, ese silencio que no trae calma, sino advertencia. En esa noche, una familia perdió a su hijo. Un niño tímido, reservado, conocido por vagar por los campos después de la escuela, recogiendo piedras lisas y hojas caídas, como si quisiera entender el mundo desde el suelo hacia arriba. La tormenta lo encontró lejos de casa. Las búsquedas comenzaron al amanecer, primero tímidas, luego desesperadas. La iglesia, la plaza, el río, los graneros, nada. El pueblo, pequeño e íntimo, conocía cada árbol y cada curva del camino. Y aún así, durante días no apareció ni rastro, hasta que volvió. Eso es lo que dice el registro oficial, simple, frío. Volvió, pero ninguna nota aclara cómo o de dónde. Solo que apareció en el borde del bosque al amanecer, después de días de silencio absoluto de la tierra y del cielo. Como si la naturaleza entera estuviera conteniendo la respiración. Lo llevaron a su casa, lo abrazaron. Y entonces, de repente, la aldea entera cayó en un silencio distinto, no un silencio de luto, no un silencio de alivio, un silencio de observación, de cautela. Lo anotado nos cuenta poco. Lo que no está escrito, sin embargo, pesa más. Las páginas siguientes están llenas de pausas, tachaduras, líneas incompletas. Como si el propio escriba tuviera miedo de registrar algo que no quería recordar con exactitud. O como si palabras tradicionales ya no fueran suficientes para describir lo que los ojos veían. Pero la razón se negaba a aceitar. El niño había regresado. Eso era innegable. Y aún así, algo dentro del pueblo, algo antiguo, instintivo, percibió que no todo había regresado con él. Los primeros días después de aquel amanecer están casi vacíos en el archivo, salvo por frases breves. No pregunta, no responde, no parece esperar nada, no miedo, no llanto, no rabia, apenas suma presencia, una presencia que no encajaba del todo en el cuerpo que la contenía. Esta es una historia que no busca explicar, sino acompañar. Y cuando caminas conmigo por cada una de estas páginas, entenderás por qué, en ciertos pueblos, el silencio se convierte en protección. Y por qué algunos regresos no traen consuelo, sino preguntas que nunca deberían hacerse en voz alta. Dime tu nombre en los comentarios. Y cuéntame, ¿alguna vez sentiste que algo familiar volvió distinto? La tormenta aún no ha terminado. Apenas nos ha dejado entrar en ella. Llegué a Navarra tras semanas de revisar archivos eclesiásticos dispersos, notas marginales y testimonios ambiguos sobre un caso que nunca fue explicado con claridad. El viaje me llevó por colinas húmedas, bosques densos y caminos de tierra que parecían retroceder en el tiempo a medida que avanzaba. La aldea donde ocurrió este episodio no aparecía en mapas modernos. Su existencia estaba escondida entre documentos antiguos y relatos casi susurrados. Un lugar que, cuando se menciona rápido,
como si nombrarlo demasiado despacio pudiera volver a abrir una puerta ya cerrada. El año era 1912, aunque la vida allí parecía de décadas antes. Casas de piedra, techos de teja oscura, suelo siempre húmedo, aire impregnado de madera, humo leve en chimeneas que nunca celebraban nada, apenas sobrevivían. Nada turístico, nada pintoresco. Umbral silencioso entre la tierra y algo más. La tormenta que marcó este archivo estaba descrita en términos que revelaban tanto miedo como precisión. Lluvia densa como cortinas, relámpagos que no iluminaban, sino que revelaban formas y sombras que nadie quería estudiar. Truenos que no sonaban como golpes del cielo, sino como algo rompiéndose bajo la tierra. Según el registro, la tormenta no cayó, descendió, no avanzó desde el horizonte. Surgió sobre la aldea como si hubiera elegido ese punto exacto para manifestarse. Una tormenta sin viento hasta el último instante, una quietud previa que heló la respiración de todos, como si el aire hubiera decidido observar antes de castigar. Antes de su desaparición, el niño llevaba una vida pequeña y tranquila. Los apuntes lo describen recogiendo hojas, tocando la corteza de los árboles como quien escucha algo secreto en la madera, siguiendo lombrices bajo la lluvia, observando insectos en movimiento, más interesado en el suelo que en el cielo. Un alma silenciosa en un lugar donde el silencio era ley. No se sabe si huyó de la tormenta, si fue sorprendido por ella, si fue atraído. Las notas dicen simplemente, no regresó al anochecer. Después, el cielo se quebró. Luego, el bosque cayó. No hay más. Durante 3 días, el pueblo buscó. No había mucha extensión para perderse, pero cada piedra, cada raíz, cada curva del camino parecía expandirse bajo la tensión. Los adultos caminaban con pasos medidos, sin gritar su nombre. Aquí no se invoca a los ausentes mientras el cielo se inquieta. Las mujeres dejaban pan a la entrada de casa, no como esperanza, sino como deber. Los hombres recorrían el bosque sin hachas ni antorchas. Herramientas atraen cosas que no se deben invitar cuando el cielo no está en calma. Ningún hallazgo, ninguna prenda, marca, huella, apenas silencio acumulado. El archivo describe la noche previa al regreso como vacía. No hubo tormenta esa vez. No hubo lluvia, solo un cielo tenso, sin estrellas, como un lienzo húmedo esperando un trazo definitivo. Los perros no ladraron, el gallo no cantó, los árboles no crujieron. El mundo parecía suspendido, sosteniendo algo inevitable. Entonces al amanecer apareció. No se dice que caminó, no se dice que fue visto venir, simplemente que estuvo, de repente, en el borde del bosque, junto a un roble viejo, un punto donde la tierra siempre se siente más fría que el resto. Su ropa estaba seca, su cabello sin barro, su piel sin marcas, como si hubiera estado protegido de la tormenta o nunca hubiera estado en ella. A veces, lo más inquietante no es el daño, sino su ausencia. Los que lo encontraron no corrieron hacia él, tampoco retrocedieron. Lo miraron largo rato, respiraron 2 veces, porque así se afrontan las cosas que no se esperan, y solo entonces lo llevaron de vuelta. Sin palabras registradas, sin emoción anotada, apenas un gesto de obligación, como si algo mayor que el afecto familiar guiara cada movimiento. El archivo dice, regresó, después respiraba. Más tarde, no lloró, el pueblo guardó silencio. No el silencio del alivio, sino el silencio de quien oye algo dentro de sí que no reconoce. La madre no fue descrita llorando. El padre no fue registrado como agradecido. No hay mención de abrazo, ni júbilo, ni oración. En ese lugar, el regreso no fue celebración. Fue una nueva pregunta que nadie quería formular. Las primeras horas fueron observación pura. Nadie le habló, nadie intentó explicarle nada. El niño caminó a casa, pero no miró alrededor como quien vuelve a un espacio conocido. Miró como quien evalúa dimensiones y formas, como si la realidad necesitara ser comprobada. El archivo anota, no buscó a nadie, y luego los ojos no pedían,
El comportamiento posterior fue descrito de manera clínica y contenida. Permanecía sentado durante largos períodos, sin moverse más que para respirar. No jugaba, no exploraba, no se inquietaba. Un niño que había desaparecido en una tormenta y regresado sin barro ni lágrima, parecía menos perdido que suspendido, como si hubiera vuelto por obligación, no por pertenencia. Demasiado perfecto para ser natural. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie pidió explicación. En ciertas comunidades preguntar no ilumina, expone. Y allí, exponerse era una fractura que nadie se permitía. Los días siguientes no rompieron el silencio. No hay notas que indiquen miedo explícito, pero hay frases breves que lo contienen. Se queda quieto. No sueña. No recuerda jugar. Cada frase parecía escrita por alguien que medía su propia cordura mientras escribía. No registrar emociones fue su método para no enfrentarlas. Pero las emociones estaban allí, latentes, moviéndose bajo la superficie como agua subterránea que busca escape. En mis notas personales, al revisar el archivo, apunté: el miedo aquí no grita, respira. Esta no es la historia de una desaparición, es la historia del regreso. Y entender lo que cambia cuando alguien vuelve exige una paciencia que pocos están dispuestos a sostener. Porque a veces lo que regresa no busca ser acogido, sino ubicado, evaluado, estudiado. A veces el retorno no cierra un ciclo, sino que lo abre. La tormenta se fue. El niño volvió. Pero la vida en esa aldea nunca continuó igual. Algo no se acomodó nuevamente en su sitio. Y lo que parecía alivio era, desde el principio, una transición silenciosa hacia algo que aún no había mostrado su rostro. En ese pueblo aprendí que no siempre es la ausencia la que fractura una comunidad. A veces la presencia es más peligrosa, especialmente cuando regresa desde un lugar al que jamás deberíamos mirar. Pasé los días siguientes reconstruyendo, con paciencia y frialdad, la secuencia exacta posterior al regreso. Los apuntes parroquiales se volvían cada vez más sobrios a medida que avanzaban las fechas, como si el escriba hubiera comprendido que registrar emociones contaminaba la precisión. En cambio, dejó constancia de gestos mínimos, tiempos, disposiciones domésticas, silencios sostenidos. Anotó que el niño se despertaba con el alba y permanecía inmóvil largos periodos, mirando un punto indeterminado de la pared, no como quien sueña despierto, sino como quien calibra la distancia entre lo que ve y lo que existe. No buscaba calor ni compañía, no rechazaba comida ni la pedía. Al caer la tarde, se quedaba de pie en el umbral de la casa mirando el cielo bajo. Y cuando la luz perdía densidad, entraba sin prisa, con absoluta obediencia a una rutina no pronunciada. En noches sin luna, la aldea entera respiraba con alivio tímido, no porque el peligro hubiera pasado, sino porque lo desconocido parecía menos atento. En noches de luna clara, el aire pesaba en las costillas como un chaleco húmedo. Y el niño, según las notas, no parpadeaba durante minutos, con los ojos clavados en un punto que nadie más parecía reconocer. La madre, dice un renglón oblicuo tachado a medias, encendía una vela extra y la dejaba consumirse hasta el final. El escriba corrigió la frase para que quedara: se mantiene la luz por prudencia. Y debajo dejó una mancha de tinta que delata la intención reprimida de escribir la palabra miedo. El pueblo bregó por reinstalar hábitos que le recordaran quién era antes de la tormenta. Se anotaron romerías, mercados, labores del campo con fechas y cifras precisas, como si la disciplina agrícola pudiera devolver la textura de la normalidad. Pero la normalidad en ciertos lugares no es un estado, es una apariencia fragilísima. Lo supe cuando encontré un folio suelto con horarios de ordeño, siembras y cosecha cruzado por un trazo casi invisible que decía: el reloj no manda en casas donde no se duerme igual. Esa frase, firmada con una inicial que no pude atribuir,
Mostraba que la vigilia impuesta por la inquietud se había infiltrado en el tejido cotidiano, no como excepción, sino como condición. La escuela continuó, aunque los apuntes daban a entender una asistencia irregular. Hubo lluvias mansas sin estruendo. Hubo tardes de ropa tendida que no llegó a secarse. Hubo panes horneados a la hora de siempre, y sin embargo, en todas las páginas, la escritura menguaba como boca que prefiere callar. En un margen recogí la única cifra directa: días sin sueño profundo. 23. No era una estadística sanitaria, era un termómetro espiritual. La comunidad había dejado de dormir como acto confiado. Dormir se volvió permiso vigilado. En ese ambiente, lo más llamativo no fue una conducta extraña, sino la ausencia sistemática de lo esperable. El niño no lloraba, no reía, no reaccionaba a estímulos súbitos, ni a rostros cercanos. Tampoco mostraba torpeza ni dolor. Era una neutralidad excesiva, una exactitud antinatural en cada postura, una economía de movimientos que no pertenecía a ningún niño de su edad. El registro señalaba que, en 2 ocasiones, permaneció de pie durante lo que parecieron horas sin apoyar completamente los talones, como si no encontrara el punto exacto del suelo que necesitaba para relajarse. En otra anotación, se dice que sostuvo una piedra lisa dentro de la mano durante una mañana entera, sin apretar ni soltar, como si la mano fuese un estuche que no le pertenecía del todo. Comencé a entender que este expediente no narraba un caso para resolverse, sino un patrón para ser reconocido. Las tormentas pasan. Las alteraciones profundas se instalan sin hacer ruido. Lo que la aldea percibía no era amenaza explícita, sino desajuste persistente, tan tenue y tan constante que terminaba pesando más que cualquier sobresalto. Volví una y otra vez al tramo de páginas donde constaba el día exacto del regreso. Conté renglones, busqué la lógica del escriba, intenté percibir dónde había cambiado su respiración. Los ritos en archivos rurales suelen revelarse no en lo que dicen, sino en cómo miden el tiempo. Y en ese cómo encontré pequeñas grietas, anotaciones desplazadas de la línea, fechas repetidas, un ayer escrito 3 veces en días diferentes, como si la palabra se resistiera a abandonar un punto de anclaje. En mis propias notas escribí: aquí ayer es una defensa, porque mientras uno insiste en nombrar ayer, posterga el instante en que debe admitir que ahora es distinto. La aldea insistía en tratar el regreso como una fase transitoria, pero el cuerpo colectivo, esa conciencia sin nombre que solo se manifiesta en gestos repetidos, ya había comprendido que el regreso no era etapa, era estado. Intenté reconstruir la geografía de los lugares donde el niño permanecía más tiempo. 2 esquinas de la casa, el umbral, la piedra junto al roble en el borde del bosque, la esquina del establo donde el olor a heno es más denso, y un tramo de camino donde los charcos refunfuñan lenta evaporación en tardes tibias. Esos puntos compartían un rasgo. Eran zonas de borde, de transición, ni completamente interiores ni totalmente exteriores. Umbrales sombreados, con luz indirecta, acústica, amortiguada. Microclimas donde el mundo parece sostener la respiración unos segundos más que en otras partes. Allí el niño se quedaba inmóvil. No parecía contar ni esperar. Parecía medir. Medía sin instrumentos, medía con la piel. Algunas tardes, según 3 líneas escuetas, se detenía frente al agua detenida de la fuente, no para beber, sino para inclinar la cabeza hasta ver reflejo. No jugaba con el reflejo, solo lo alineaba, como si la correspondencia entre la imagen y el cuerpo necesitara confirmarse. Apunté con tinta apretada: no verifica belleza, verifica contorno. Ese verbo, verificar, se convirtió en mi compás. Explica una conducta que no demanda, que no protesta, que no goza. Simplemente comprueba si coincide. La extensión del desajuste alcanzó a quienes lo rodeaban. La familia, en un primer momento, cronometra hábitos para proteger la rutina.
Más tarde suspende ese esfuerzo cuando entiende que la rutina no devuelve nada. Las visitas a la capilla se acortan, los rezos se vuelven más opacos. Las velas se multiplican no por devoción, sino por necesidad de sostener un perímetro luminoso donde el ojo humano crea que reina la intención. La comunidad reordena discretamente las tareas a su alrededor, no por superstición, sino para no saturar la casa con miradas. El pueblo aprende a observar sin mirar, aprende a no preguntar sin ignorar. Esta vigilancia silenciosa crea un tejido nuevo. Los hilos llevan el mismo color, pero la trama es otra. El archivo lo delata en una lista neutra: distribución del pan, turnos de pozo, fechas de molienda. Todo idéntico a cualquier mes, salvo por una columna añadida sin título que marca ventanas abiertas y cerradas en horarios que nadie había anotado antes. ¿Para qué se contabiliza una ventana? ¿Para controlar el aire que entra o sale, el frío, la humedad? ¿O para vigilar un límite entre dentro y fuera que de pronto se volvió importante? En esa columna sin nombre, entendí que la aldea había identificado su frontera, el espacio liminar donde algo puede cruzar. A medida que la cronología avanzaba, aparecía otro rasgo. La ausencia de sueño profundo en la casa del niño comenzó a replicarse sin declaración en otras casas. No hay notas que digan nadie duerme. Hay, en cambio, registros de lámparas encendidas más allá de medianoche en 4 viviendas, luego 7, luego 9. Una evolución sin proclamas. Los cuerpos aceptan lo que los archivos todavía no se atreven a nombrar. La tormenta había sido un hecho, el regreso, un proceso, y el proceso, un contagio de vigilia. No porque todos temieran lo mismo, sino porque el sueño, en presencia de una coordenada alterada, se convierte en acto imprudente. Aprendí entonces que en ciertas comunidades el descanso no se prohíbe con palabras, se desaconseja con la evidencia muda de lo que arrastra. En un pliego posterior, de papel más ralo, encontré anotada una serie de días con la marca «sin incidente». Es la expresión más inquietante de un archivo, porque propone un patrón invisible. Si se anota que nada ocurrió, significa que se espera que algo ocurra. Si se espera, es que ya ocurrió alguna vez. Sin incidente, repetido 12 veces, instalaba una espera que se sostenía a sí misma. En ese mismo pliego, una mano diferente, tal vez del mismo escriba fatigado, dejó una línea que parecía una confesión. No saber no es alivio, es método para no romper. Esa frase, más personal que todas, me permitió considerar que el expediente no era solo informe, sino liturgia. El registro mismo funcionaba como amuleto contra la tentación de concluir. Hice entonces un mapa mental de los tiempos muertos del niño. No eran tiempos vacíos, eran intervalos repetidos, donde el pulso no subía ni bajaba, donde el cuerpo no manifestaba deseo, donde la mirada no pedía, donde no aparecía juego ni curiosidad ni rechazo. El intervalo, cuando se repite, se convierte en identidad. Y la identidad, cuando pierde relieve, deviene superficie. ¿Qué hace una comunidad frente a una superficie donde antes había volumen? Se vuelve cuidadosa con las palabras. Retira nombres propios. Sustituye diminutivos afectivos por descripciones funcionales. El chico, el pequeño. La amistad muda. El cariño se disfraza de cuidado. El pánico se disfraza de sensatez. El archivo evita describir la voz del niño, sus manos, su olor, el ritmo de su paso. Evitar rasgos es una forma de no concretar la diferencia. Comprendí así que la aldea estaba pactando, en silencio, una protección. Si no especifico, no fijo. Si no fijo, tal vez no cristalizo lo que temo. Esa contención, sin embargo, produce efectos colaterales. Las fiestas que convocaban a la comunidad se volvieron más sobrias. El reparto de trabajo no cambió significativamente, pero se eliminó, sin mencionarlo, el canto durante la siega. Las noches de conversación en la plaza, que ya eran breves,
se hundieron en una austeridad casi monástica. No era penitencia, era ajuste fino, acorde a un oído que todos sentían, pero nadie quería admitir que escuchaba. En mis notas escribí: la tormenta alteró el oído del pueblo. Ahora oye lo que no quiere decir. Volví a la piedra junto al roble, el punto de aparición. No esperaba hallazgos materiales. Buscaba confirmar si el lugar tenía un comportamiento físico distinguible. Temperatura, humedad, sonido. El suelo estaba más frío que la zona circundante, sin explicación de sombra. La hierba tenía una tendencia ínfima a inclinarse en una sola dirección. El ruido del agua a distancia llegaba con un retraso difícil de medir, como si la concavidad del terreno absorbiera una fracción de vibración. Todo eran indicios sin valor probatorio, pero juntos formaban una textura perceptiva distinta. Allí anoté: el mundo aquí mantiene un margen, y esa palabra margen permitió comprender por qué el niño buscaba umbrales. La vida no se vive en el borde, salvo que el borde se haya vuelto centro. Cuando el centro se desplaza, las orillas se convierten en lugar de descanso porque prometen salida inmediata. En las últimas páginas de esta sección previa al quiebre, una columna apareció a la derecha con una única letra repetida frente a varios días: N. No había leyenda. Podía ser nublado, normal, noche, u nada. Elegí no decidir todavía. A veces, precipitar el significado arruina la lectura del patrón. Debajo de esa columna, un día marcado con doble trazo, llevaba un renglón casi borrado. No hubo, seguido de tinta corrida. No reconstruí la palabra con certeza. Pude haber supuesto: no hubo luna, no hubo lluvia, no hubo paz. Preferí escribir: no hubo palabra, porque el expediente, cuando se aproxima al borde que no debe cruzar, cancela vocablos. Y ese alisado semántico es en sí un dato. Revela que la historia todavía no se deja pronunciar. Concluí el segundo tramo de mi investigación con una certeza incómoda. El pueblo había logrado convivir con el regreso instalando una economía de gestos, un régimen de luz mínima, una vigilancia plana y constante. Pero esa coreografía tenía grietas, pequeñas zonas de cansancio donde la mente aflojaba, donde la vista se perdía 2 segundos, donde la rutina dejaba pasar un hilo de sombra. Es en esas grietas donde los hechos que importan no se producen, sino que se revelan. Y aunque todavía no se había revelado nada en este tramo del expediente, el archivo entero respiraba con el ritmo de quien sabe que un punto de inflexión está inscrito por anticipado. Lo supe por la presión en el pecho que deja el papel antes de contar lo que no quiere decir, por la forma en que el tintero se queda sin tinta en las frases exactas, por el modo en que los márgenes se ensanchan, como si la mano que escribe quisiera dejar más espacio para el vacío. Cerré el cuaderno y sostuve el reloj de bolsillo en la palma. La aguja avanzaba como si supiera que pronto tendría que registrar una hora que el pueblo no olvidaría. No apunté nada más. Hay momentos en que escribir es intervenir. Y aquí, antes del giro, el método exigía otra cosa: alinear la respiración con la del archivo y aceptar que lo importante todavía no había aparecido, aunque ya estaba aquí. Las semanas posteriores al regreso estaban registradas con un rigor inquietante. No había emoción explícita, solo un encuadre meticuloso del tiempo, anotaciones breves, líneas rectas, fechas sin comentario. Casi como si el escriba, en vez de relatar, estuviera tratando de contener algo con la precisión. Lo que más me perturbó no fue lo que se decía, sino lo que se repetía. Horarios iguales, costumbres idénticas, intervalos sin variación. A simple vista, rutina. Bajo la superficie, una quietud demasiado perfecta para ser humana. El archivo daba cuenta de una calma que no pertenecía a un niño, ni siquiera a una familia en shock. Era la calma de una casa que temía alterar incluso el aire. Las notas nunca mencionaban llanto, ni risas, ni juego, ni compañía. La infancia ausente no era señalada como pérdida. Parecía asumida como un estado impuesto,
una aleación nueva, donde el pueblo aún no sabía cuál era su proporción. La criatura estaba allí, presente, respirando, comiendo, caminando, pero sin ocupar lugar, sin producir energía humana, como si su mera existencia hubiese sido empujada a un borde donde la identidad ya no es rasgo, sino sombra. Me detuve en una entrada que decía apenas: «Hoy no hubo movimiento al dormir». Esa frase, en su aparente banalidad, contenía mucho. No se registraba sueño, sino ausencia de movimiento. No se buscaba descanso, sino prueba de vida. En mis notas tracé: vigilar para confirmar, no para proteger. Las madres vigilan para cuidar. Aquí vigilaban para asegurar que algo no cambiara más de lo que ya había cambiado. Era un tipo de observación que no protegía al niño, protegía al pueblo de la incertidumbre. Revisé la distribución espacial del pueblo, trazando dónde se anotaba la presencia o ausencia del niño. No era errático, tampoco circular, era radial. Siempre volvía a los mismos puntos, como si el mundo tuviera coordenadas restringidas. Si un ser recorre el mismo mapa una y otra vez, puede ser costumbre. Pero cuando lo recorre sin variar ni un grado, es calibración. Ningún juego, ningún desvío, ningún impulso espontáneo. La vida convertida en itinerario suave, casi flotante. En medida que avanzaba en el expediente, empecé a notar notas que no eran palabras, sino pausas. Eran trazos mínimos, rasguños ligeros en los márgenes, como si el escriba hubiera deslizado la pluma al exhalar. Una exhalación no marcada es un gesto. Marcarla sin querer es miedo retenido. Quien escribe con la intención de ser preciso y aún así deja rastros involuntarios, está sosteniendo el pulso para no quebrar la lógica. Aprendí a leer esos rasguños. Donde había más presión, había inquietud reprimida. Donde la tinta era más fina, el control fatigaba. El niño se mantenía apartado de estímulos, sí, pero no parecía evitar nada. Simplemente no reconocía lo que debía ser evitado o deseado. Esa indiferencia no era pasividad. En los archivos rurales, la ausencia de interés infantil es señal de un quiebre profundo, porque la infancia no desaparece, se muda o se encierra. Sin embargo, aquí no había encierro, había vacancia, un cuerpo presente, una presencia sin intención. Intenté reconstruir rituales domésticos, preparación de pan, ordeño, rezo vespertino. La casa del niño repetía todo en silencio, pero con variaciones mínimas en tiempos, como si hicieran todo levemente más lento que el resto. No era cansancio, era adaptación, no a la rutina humana, sino a una presencia que necesitaba un ritmo distinto. La comunidad sentía eso, sin nombrarlo. En las casas cercanas, las velas comenzaron a encenderse más temprano. Los pasos en la noche se hicieron más suaves. El pueblo no huyó del niño, se ajustó a él, y ese ajuste nunca se expresa, simplemente se adopta. Volví al borde del bosque. El roble, oscuro y macizo, tenía un silencio particular. No era el silencio del bosque normal, era un silencio de espera. Toqué la corteza y sentí la humedad espesa, esa humedad que no refresca, sino que retiene algo. A veces los árboles guardan más de lo que muestran. Algunas raíces no buscan agua sino memoria. Me quedé allí largo rato, en postura idéntica a muchas otras observaciones rurales, pero esta vez noté algo. No escuché pájaros, no escuché insectos, no escuché hojas agitadas, como si la naturaleza, al igual que el pueblo, hubiese aceptado un compás distinto. Encontré una anotación singular. Hoy miró el agua. Ningún detalle más. No qué agua, no cuánto tiempo, no qué gesto. Solo miró. En un pueblo donde mirar agua se asocia a reflejo, purificación, bautismo, esa frase parecía insuficiente. ¿Reflejo? ¿Profundidad? ¿Superficie? Nada. El escriba no se atrevió a especificar. Y yo entendí por qué. Especificar define. Y definir en este caso atraía la forma. A veces, nombrar es convocar. Mientras analizaba las páginas, una sensación se instalaba. La aldea no temía al niño por lo que era, sino por lo que podía significar.
Cuando algo retorna sin heridas y sin historia, no regresa como sobreviviente, regresa como incógnita. Y las incógnitas, en entornos antiguos, se tratan como fuerzas, no como asuntos familiares. Cierta tarde, según el archivo, el niño permaneció en la linde del campo mirando el horizonte. No hacia el pueblo, sino hacia los montes, inmóvil. Las palabras que acompañaban la entrada eran cortas. Miró sin parpadear. Luego, abajo, una frase más pequeña, casi escondida. No buscaba volver. Pero lo que más me inquietó fue una nota aislada, fuera de cronología, tinta más reciente, mano más firme. La tormenta no lo devolvió, lo depositó. Esa elección de verbo no fue accidental. Volver implica camino. Depositar implica traslado sin elección. La atmósfera del expediente cambiaba antes del punto de inflexión real. No había eventos, pero había densidad. La mirada colectiva se volvía más profunda. Las noches se anotaban con mayor frecuencia. Las páginas tenían marcas de dedos, como si hubieran sido consultadas en vela baja, con manos temblorosas sosteniendo el papel. La pluma dejaba trazos cortos, respiraciones atrapadas, impulsos de cerrar el cuaderno antes de terminar una línea. Un miedo no confesado, pero claramente distribuido en la textura del documento. En los pueblos de montaña se cree que algunas tormentas abren cosas, no las cierran, que hay lluvias que traen agua y lluvias que traen puertas. Y cuando una puerta se abre en un lugar donde nadie pidió entrada, la comunidad no busca explicación, busca equilibrio. Este pueblo no intentó entender al niño, intentó acomodarse alrededor de él sin romperlo ni provocarlo. Y entonces apareció la primera frase anómala. La primera sin control racional, escrita con tinta corrida, como si la mano hubiera perdido pulso o la emoción hubiera sobrepasado el gesto. Algo observa desde dentro. Debajo, el escriba tachó con violencia la línea, pero la tinta se filtró en el papel, persistiendo como mancha irregular. El intento de borrar confirmó lo que las palabras no querían. El miedo ya no era silencioso. Había crecido. Había adquirido forma dentro de quienes observaban, y una aldea que convive con la sospecha se vuelve templo de vigilancia. Esa es la transición donde termina la crónica cotidiana y comienza lo imposible de sostener sin nombrar. El expediente no cambia por un hecho externo, sino por la saturación interna. La tensión acumulada crea grietas, y por esas grietas comienza a entrar algo que no se define, pero que ya es presencia. El niño seguía allí, igual, imperturbable. Su mera quietud era un espejo para los otros, y los espejos, cuando no devuelven imagen familiar, provocan inquietud más profunda que cualquier anomalía visible. Aquí el documento deja de ser simple registro y se transforma en confesión fragmentada. No por lo que dice, sino por cómo deja de poder callar. Al borde de la página final de esta sección encontré una frase, escrita en caligrafía distinta, apretada, como si la mano hubiera querido terminar antes de pensarlo demasiado. El cuerpo volvió primero, y justo debajo, casi ilegible. Lo demás sigue llegando. El transcurso posterior en el expediente no mostraba un quiebre visible, sino un descenso constante hacia un estado donde la normalidad ya no era referencia, sino recuerdo. Lo que más me impresionó fue que ningún acontecimiento marcaba el cambio. Era el pueblo, no el niño, quien empezaba a transformarse en reflejo de algo indescifrable. La presencia regresada, si esa palabra era válida, no necesitó actuar para alterar el equilibrio. Bastó su constancia, la indiferencia intacta, la mirada sin ritmo humano. Lo que inquieta no es lo desconocido que irrumpe, sino lo que permanece inexplicablemente igual en medio de lo que debería haber cambiado. La familia comenzó a ajustar rutinas con mayor rigor. El pan se cortaba sin migas, el agua se servía sin derrame, las puertas se abrían sin crujido.
El archivo mostraba esa coreografía involuntaria en anotaciones cada vez más obsesivas. Clavos revisados, bisagras aceitados, lámparas recargadas antes de agotarse. El orden se volvió mecanismo de supervivencia. Donde la espontaneidad muere, nace la liturgia. Y esa casa adoptó liturgias silenciosas, sin plegarias, sin símbolos sacros, solo hábitos perfeccionados por el miedo nunca nombrado. Comencé a notar que el niño, lejos de manifestar signo alguno de incomodidad, encajaba demasiado bien en ese ambiente controlado. No buscaba juego ni contacto, no parecía necesitar compañía ni distancia. Simplemente existía en un punto medio entre presencia y espectro, sin fricción, sin exigencia, flotante en su propio eje. El archivo decía, no interfiere, pero esa frase no tranquiliza, inquieta, porque un niño que no interfiere no participa del mundo humano. Y lo que no participa puede estar observando. La comunidad intensificó su relación con la vigilia. No había toque de queda explícito, pero la circulación nocturna se redujo a pasos medidos dentro del hogar. El sueño dejó de ser descanso. Se convirtió en un acto defensivo. Dormir era cerrar los ojos frente a algo que aún no se mostraba, pero cuya posibilidad rondaba como viento fijo en un pasillo estrecho. Las lámparas, según las notas, ya no se apagaban al azar. Permanecían encendidas por intención, no por rutina. Las sombras se volvieron enemigas no porque ocultaran algo, sino porque podían revelar que la luz fallaba. En este punto, el archivo cambiaba de textura. La letra del escriba perdía regularidad. La tinta, antes firme, mostraba fluctuaciones, como si la mano ya no acompañara al pensamiento con la misma disciplina. Frases antes completas quedaban truncas. A veces un renglón terminaba sin punto. Otras, la frase siguiente comenzaba sin mayúscula. Esas fisuras gráficas hablaban más que cualquier descripción directa. Significaban que lo vivido empezaba a desbordar a quien registraba. Un día, marcado sin fecha precisa, apareció una frase aislada. Hoy pareció escuchar. Sin contexto, sin detalle. ¿Qué escuchó? ¿A quién? ¿Cómo? Nada más. La frase no describía reacción, describía percepción. Percepción del niño o percepción de quienes lo rodeaban respecto a él. En cualquier caso, ese renglón insinuaba un cambio microscópico, suficiente para tensar más la cuerda. Lo que antes solo miraba, ahora tal vez oía. En noches sin luna, las anotaciones indicaban suspiros largos registrados en la casa. Respiran hondo. Los cuerpos respiraban no por cansancio físico, sino por alivio de una ausencia luminosa. Las noches con luna, en cambio, tenían notas como se evita mirar ventanas y no se camina cerca del umbral. Las ventanas, lugares de frontera, se volvieron zonas sensibles. En psicología rural profunda, las ventanas no son objetos, son ojos del territorio. Allí el miedo se mide por el cristal. El niño seguía en sus puntos habituales. Pero una mención surgió, casi inadvertida, en una línea escueta. Hoy se quedó más cerca de la puerta. Ese detalle, insignificante en otro contexto, pesaba aquí. Las puertas son límites simbólicos. Acercarse sin propósito no es curiosidad, es tanteo. La familia no reaccionó, según el archivo. Pero no reaccionar también es acción, es contención. Una evidencia clara del desgaste colectivo fue el registro de susurros sin destinatario. No se decía que se murmuraba, solo constaba. Se habla bajo por hábito. Cuando una comunidad deja de hablar para comunicarse y habla para sobrevivir al silencio, ha cruzado un umbral psicológico donde la palabra no nace de intención, sino de defensa. El alimento del niño nunca variaba. Comía suficiente, nunca más, nunca menos. Un patrón tan medido no nace de consuelo ni aprecio. Nace de adaptación a una regla no dicha. En mis notas personales registré: el hambre es humano. La ausencia de variación no lo es. Hacia el final de esta etapa, el expediente mostraba líneas más cortas, casi como hojas que se resisten a llenarse.
Entre ellas, una frase que heló todo el ambiente del archivo. El tiempo no parece pasar igual cerca. Nadie en la aldea escribiría eso sin sentirlo, y nadie lo sentiría sin haberlo temido antes. Lo confirmé revisando marcas de luz. La duración del aceite en una lámpara puede revelar más que un testimonio humano. La materia no miente por miedo. Las lámparas de esa casa consumían más lento algunas noches. No era humedad, no era error. Era un fenómeno que los aldeanos aceptaron sin bautizarlo. A veces, la realidad cede primero en objetos, luego en animales, por último en humanos. Hablando de animales, no hay registro de perros acercándose a esa casa después del regreso. No se anotó porque faltaba, sino porque esa falta era evidente. Donde no hay ladrido, hay escucha. Y donde ni siquiera el instinto animal se acerca, hay frontera invisible. Una entrada final en esta sección dejaba clara la transición hacia algo no verbalizado. Escrita en pulso rápido, casi temiendo completarse, no es peligro, es presencia. Y debajo, como si la misma mano hubiera dudado segundos tarde, la presencia puede tornarse decisión. Ese día, según lo poco que seguía en las notas, el niño no estuvo en ninguno de sus puntos habituales. No se dijo dónde estuvo. Solo se anotó que no fue visto en los lugares donde siempre era visto. Esa omisión no es olvido, es señal. El pueblo entendió entonces, sin admitirlo, que lo que había regresado podía moverse sin ser observado cuando lo deseaba. Y un ser cuya existencia depende del patrón. Cuando rompe el patrón, ya no es misterio, es vector. La calma dejó de ser fondo y se volvió máscara. Y en una comunidad que entiende más de tierra que de teoría, las máscaras nunca se sostienen sin consecuencias. Fue allí, en ese tramo del archivo, donde comprendí que la verdadera tormenta no fue la que se vio en el cielo, sino la que comenzó silenciosa en la respiración colectiva desde que el niño volvió. La tierra puede absorber lluvia, pero no siempre absorbe lo que la lluvia trae. El último tramo del expediente ya no parecía un registro, era un deslizamiento. La escritura se tornó herramienta frágil frente a algo que no buscaba explicación, sino espacio. Hasta ese momento, el pueblo había sostenido una coreografía silenciosa, una obediencia sin rito visible, basada en vigilar sin mirar directamente, en aceptar sin nombrar. Pero toda vigilancia prolongada agota, y lo que agota abre. No hay tensión eterna sin fisura. Las fisuras comenzaron en gestos imperceptibles, manos que ya no apretaban la taza con firmeza, lámparas encendidas antes de la caída del sol, pasos más suaves, no por respeto, sino por cautela orgánica. El cuerpo sabe antes que la mente. Y los cuerpos allí ya sabían, un día, sin fecha, sin clima anotado, sin marcas en la columna de observación habitual. Apareció la frase más breve del archivo: hoy no estuvo nadie. Sin contexto parecía error, pero el tono del expediente entero daba otra lectura. No se refería a ausencia física, sino a presencias sin identidad definida, como si lo humano se hubiera disuelto y dejado solo la forma. La familia estaba, el niño estaba, pero nadie ocupaba el espacio entre ellos. La habitabilidad del hogar se había alterado. Las paredes, antes refugio, ahora eran testigos. Y un testigo silencioso siempre sabe más que el registro que intenta contenerlo. Los días siguientes, la letra se volvió más angosta, como si el escriba evitara ocupar demasiado papel, temeroso de darle peso a lo que documentaba. Una nota aislada afirmaba: no se oyen pasos, pero se siente movimiento. Esa contradicción aparente no es fallo de percepción, es un estado liminal. Cuando una comunidad pasa de observar a presentir, ha cruzado el borde donde la experiencia deja de medirse por lo visible. Allí ya no había hechos, había condiciones. El niño no cambió de conducta. Esa invariancia absoluta era la verdadera señal. Mientras el pueblo fluctuaba, entre vigilia y cansancio, entre silencio y respiración, él permanecía igual,
sostenido por una constancia que no pertenecía al ritmo humano. Y lo inmutable en medio de lo vivo es intruso, un ser que no fluctúa, no pertenece, ocupa. En mis notas escribí: no amenaza, desplaza. Lo que desplaza no necesita imponerse. Basta existir y persistir hasta que lo alrededor ceda. El pueblo comenzó a sentir que la frontera entre interior y exterior ya no protegía. Ventanas cerradas no aseguraban nada, puertas firmes no delimitaban. La arquitectura moral de la aldea, no la material, era la que se estaba desmoronando. Alguien añadió en lápiz, tembloroso: las noches tienen borde pero ya no centro. Esa frase revelaba el punto exacto de fractura. Cuando el centro se diluye, todo se vuelve margen y lo marginal es terreno para lo incierto. El quiebre llegó sin ruido. No hubo grito, no hubo sombra irregular, no hubo fenómeno meteorológico. Fue un hecho mínimo registrado con una brevedad insoportable. Hoy miró la ventana por dentro, como si fuera afuera. La inversión perceptiva, el mundo al revés, sin alterar el entorno físico, significaba que la referencia había cambiado. El interior ya no era refugio, el exterior ya no era amenaza. Lo que regresó no buscaba entrar ni salir, buscaba reorganizar el sentido de ambos. A partir de allí, el archivo dejó de registrar acciones del niño y empezó a registrar respuestas del pueblo. Se anotaron velas en casas donde antes no había necesidad. Se duplicaron horarios de encendido. Los rezos no se transcribieron, pero se insinuaron en marcas cruzadas de tinta en las páginas del calendario litúrgico. La fe no reapareció como consuelo, sino como herramienta preventiva, un reflejo antiguo que surge cuando la razón queda sin soporte. La racionalidad rural no es ingenua, es paciente, pero incluso la paciencia tiene frontera, y cruzada esa línea, la comunidad vuelve al lenguaje ritual sin necesidad de sacerdote. Una frase marcó el ápice de esa adaptación: nadie duerme primero. Ya no era la familia, era el pueblo entero. La vigilia colectiva dejó de ser vigilancia y se volvió condición, como si cerrar los ojos fuese ceder territorio. No vigilaban al niño, vigilaban el espacio que él ocupaba, temiendo que algo más lo ocupara del todo. Y en esa tensión, la aldea comenzó a olvidar su ritmo. Los días no eran días. Eran pausas entre noches cada vez más densas. Entonces, llegó la entrada más perturbadora del archivo, breve como un suspiro, pero pesada como un invierno. Hoy reconoció algo que no vimos. Esa frase no describe acción externa, describe la derrota del marco humano. Cuando alguien percibe antes que nosotros lo que nos rodea, deja de ser observado y se convierte en observador primario. El pueblo ya no era sujeto, era objeto. Y los objetos no deciden, aguantan. Tras esa nota el expediente cambia para siempre. Palabras más torpes, lapsos sin registro, tinta apagada, páginas en blanco como si el silencio hubiera ganado autoridad. En el último folio, manchado, doblado, con marcas de dedos que parecen haber temido la propia humedad, se lee: no desapareció. Nosotros dejamos de ajustar su forma, y finalmente debajo, sin firma, apenas grafía apurada, casi una exhalación escrita: el niño volvió. Lo que lo acompaña aún está llegando. Cierro el cuaderno. No porque termine la historia, sino porque lo que continúa ya no pertenece al archivo, pertenece al rumor que respira detrás de él. En aldeas así, lo que regresa nunca regresa solo. A veces llega primero el cuerpo, luego la mirada, después el tiempo, y por último la intención. Y cuando la intención se instala, el mundo que conocíamos se vuelve borde, nunca centro. Lo aprendí tarde en esa investigación. El regreso no fue evento, fue semilla. Y en tierras antiguas, las semillas que no se entienden no mueren, esperan. Si llegaste hasta aquí, respira. Algunas historias no se cierran, solo se retiran lentamente, como la niebla que nunca muestra qué la sostiene. Hemos recorrido un expediente que intentó comprender sin nombrar,
y un pueblo que eligió vigilar en lugar de preguntar. No hubo gritos, ni monstruos revelados, ni certezas, solo presencias y la sensación incómoda de que el regreso no siempre es bendición. A veces es umbral. Hoy conocimos el caso del niño que volvió distinto después de la tormenta, un retorno que no trajo alivio, sino una espera silenciosa. Una semilla de algo que no necesitó hablar ni moverse para reordenar el sentido de una comunidad entera. Si esta historia te acompañó hasta el final, deja tu nombre abajo y dime, ¿qué crees que regresó primero? ¿El cuerpo, la sombra o algo que todavía no tiene forma? Y si alguna vez sentiste que algo familiar volvió diferente, no intentes explicarlo de inmediato. A veces la razón busca consuelo donde solo hay eco. Si este relato te mantuvo despierto, dale me gusta. Suscríbete a Crónicas de Salvatierra y activa la campanita para que no te pierdas el próximo caso perdido en la memoria de nuestra tierra antigua. Tu apoyo no solo impulsa este archivo, también sostiene la luz encendida mientras transitamos estos caminos, donde lo que vuelve no siempre vuelve solo. Nos vemos en la próxima vigilia. Hasta entonces, mantente atento y nunca ignores cuando el silencio parece mirarte de vuelta.